Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y tenemos un repaso y otro tema. Esta vez es un episodio corto porque íbamos a presentar para este fin de semana un balance del primer año de gobierno Petro, pero Nicolás Petro, hijo del presidente, habló en la fiscalía y dijo que habían entrado platas ilícitas presuntamente a la campaña de su padre, y esto pues nos obliga a hacer un episodio de actualidad en el cual aprovechamos para meter otros temas que teníamos ahí que habíamos estancado por cuenta del balance. El balance lo van a recibir ustedes ni más ni menos que el 7 de agosto, es decir, el lunes festivo en la mañana. Empecemos. Empezamos obviamente haciendo un repaso de las muchas cosas que han pasado, que no son solamente esa que ustedes están pensando en este instante y de la cual por supuesto también vamos a hablar. Y para hablar sobre lo que ocurre en la agenda nacional se encuentra con nosotros nuestra analista de cabecera, politóloga, creadora de contenidos sobre actualidad nacional para las redes sociales y en este momento además sacrificada trabajadora de la publicidad, Claudia Ospina. ¿Cómo le va? Hola Santiago, gran presentación. ¿Le gustó la fanfarria? ¿Cómo está? ¿Cómo está en esta semana tan movida? Muy agotado, muy cansado porque Por dos. pues la agenda va, ¿no? Un pedaleo duro, como en la clase de spinning, cuando de repente el instructor o la instructora dice, bueno, vamos con toda, pero 3 días, que es como, no más, ya estoy con toda, ya le estoy dando toda, no más, ya. Entonces, así me siento. Sí, la energía ya no da, pero bueno. No, ni la actitud ni nada. Así es. Bueno, empecemos entonces por hacer un recuento de lo que ha pasado esta semana y las semanas pasadas, pues porque tenemos un tema que es importante enunciar y que nosotros no habíamos dado por registrado acá. Pero vamos a empezar con 2 cosas muy chéveres que pasaron esta semana, 3 cosas. La primera es que Petro finalmente sancionó la ley de gratuidad para matrículas en universidades públicas. Sí, así es. Eso fue en esta semana, entre lunes y martes, se sancionó la ley 2307 del 2023, por la cual se establece la gratuidad de los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país. Una noticia pues obviamente muy importante porque va a permitir que muchos estudiantes en el territorio colombiano pues puedan acceder a la educación. Así que buenísima noticia para todas y todos los jóvenes. Sí, pues nosotros la ley de matrícula cero la habíamos estado analizando. Vamos a dejar en los enlaces de este episodio el enlace de ese episodio para que ustedes pues puedan ver también nuestra conversación con Luz Karime Abadía, directora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, hablando un poco sobre los peros que existían, pero al mismo tiempo reconociendo, como usted bien lo dice, Claudia, que es un avance gigante pues en la necesidad que tenemos de entregarle a la juventud más opciones, sobre todo en un país tan profundamente desigual como lo es Colombia, en donde cada vez más se necesita de educación. Mientras logramos reformar para tener una economía en la cual podamos confiar para tener un oficio y no necesariamente educación superior, pues allá llegaremos. Pero mientras tanto, universidad gratis, pucha, eso sí es fundamental. Sí, igual como siempre hay cosas por mejorar, ¿no? Hay bastantes analistas que dicen que está muy bien este tema de las matrículas gratuitas, pero para mucha gente implica también otros gastos llegar a unas universidades, especialmente en diferentes regiones apartadas. Entonces, el objetivo ojalá es que en algún momento esta gratuidad también incluya manutención, transporte, o sea, un montón de cosas que muchos estudiantes dejan de acceder a esto porque no tienen cómo subsistir en otros territorios. Entonces, pues bueno, todavía falta, siempre faltará algo, pero por lo menos es un paso hacia allá. La segunda buena noticia es que se hizo un acto simbólico para celebrar el cese al fuego que va a durar
6 meses con el ELN o 180 días. Se hace este acto simbólico que pues, me parece bien, pero al mismo tiempo también hemos tenido la oportunidad de hablar antes, sobre todo con gente de Pares Colombia, con Laura Bonilla, con Isaac Morales, sobre cómo pues, los ceses al fuego no tendrían por qué ser la piedra angular de los procesos de paz. E igual es una muy buena noticia porque sí es un avance inédito con el ELN. Sí, así fue un evento que se hizo en Corferias, en Bogotá, el día jueves, cuando ya se cumplen las 0 horas en la que empieza el cese al fuego bilateral con la guerrilla pues, del ELN. Un evento al que asistieron cerca de 3.000 personas de diferentes regiones del país, donde estuvo el Comité Nacional de Participación y pues todas las personas que han hecho parte de este proceso de negociación con el ELN. En este evento, el presidente Petro pues convoca de nuevo a todos los partidos políticos para que hagan un acuerdo nacional por la paz en momentos pues bastante difíciles para el gobierno y donde la oposición crece mucho dentro de los partidos, entonces sí invita de nuevo a que crean en este proyecto de paz total y ya pues sí lo que usted dice, esperar también, ¿no? Que empezamos a ver del ELN y que tanto pues cumplen con este cese al fuego que es tan importante para este proceso que ha sido bastante difícil, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Sí, ojalá logren escalarlo a un cese al fuego general, porque el cese al fuego bilateral entre grupos armados que no se disparan con el gobierno, sino entre sí, pues se hace obviamente muy complicado, se hace insuficiente, lastimosamente, pues porque eso antes era la joya de la corona y ahora es un trámite que tal vez no surta el 100% de las necesidades del proceso. Del discurso vamos a hablar ahorita después. Lo otro que hay que mencionar es que Petro, de manera muy anticipada, ya presentó una terna para la fiscalía y es una excelente terna. Es una terna exitosa porque no sé si ha visto esos memes o esas imágenes que empiezan como agosto con A de algo, de cualquier cosa. Acá empezamos agosto con A de 3 mujeres que se llaman Amparo, Amelia y Ángela, que tienen bastante experiencia las tres. 3 personas además que han arriesgado su vida por defender derechos humanos, que han estado en procesos muy difíciles del país. Presenta la terna en un momento también pues polémico porque es en la misma semana en la que su hijo Nicolás Petro estaba ante la fiscalía declarando, entonces para muchas personas fue un mensaje un poco confuso, pero pues él decidió presentarla con mucho tiempo de anticipación. Tengamos en cuenta que el fiscal actual, Barbosa, está hasta febrero, entonces todavía le quedan meses en ese cargo, pero pues él decide presentar esta terna con bastante tiempo, con 3 mujeres, como le digo, con mucha experiencia en su área, y es la primera vez que se presenta una terna de solo mujeres, que es importante tener en cuenta que esta terna se presenta ante la Corte Suprema de Justicia. Ellos se evalúan y ha pasado ya muchas veces, vamos a ver qué pasa con esta terna, que la devuelven por alguna razón, porque alguna no cumple un requisito, por algo en el procedimiento. Si no llegan a devolver la terna, pues simplemente ya sabremos que de ahí saldrá la próxima fiscal de la nación. La razón por la cual Petro presenta con tanta anticipación esta terna, pues es, yo creo que son un par. Uno es que el mensaje que lanza es confuso por, obviamente, todavía no es momento de elegir fiscal, pero al tiempo estos trámites suelen tomar bastante tiempo, entonces yo creo que lo está haciendo para garantizar que la Corte Suprema de Justicia haya alcanzado a debatir para sacar a tiempo o para nominar a tiempo al fiscal, ¿no? Es decir, no quiere que la fiscalía se le vuelva al Ministerio de Cultura y pasa con anticipación eso, pero claro. Pasa y el mensaje que mandan las fiscales que hay es que son personas completamente independientes, es decir, ninguna de ellas le temblaría la mano para investigar directamente al presidente, llegado el caso de tener que hacerlo, pero además lanza la terna con el mensaje de que cualquier asunto que tenga que ver con él y su familia debería investigarlo un fiscal ad hoc. Exacto, que eso también es importante porque es un llamado a respetar esa diferencia de poderes y está bien. Y lo que usted dice, obviamente
no pasa siempre, o sea, casi nunca es como con tanto tiempo de anticipación, hasta el 14 de febrero, o sea, puro San Valentín, ahí se va Barbosa de su cargo, pero pues bien, lo hizo bien y siento que cumple con esa expectativa que se tuvo desde elecciones de darle bastante protagonismo a las mujeres, no muchas mujeres hemos tenido en la fiscalía, así que muy bien que sea una terna solo integrada por mujeres. Hay un asunto ahí y es, creo que hay dos razones que no me preocupan, pero me generan un ruido dentro de este nombramiento. Lo primero es, Petro está desesperado por poner agenda, es decir, a él le interesa muchísimo jalonar noticias. Desde que Semana se está dedicando a poner candidatos en elecciones propias y ajenas, como Alberto Núñez Feijó y el general retirado Vargas para la alcaldía de Bogotá. Petro de verdad ha perdido un poco el protagonismo de esa pelea constante que había por las agendas, ¿no? Antes de pasar al escándalo ahorita con las declaraciones, porque es que no hay nada pasando salvo las declaraciones de su hijo, pues no está figurando tanto y necesitaba un poco de eso, pero además creo que lo hizo porque dentro de esta crisis general de legitimidad hay también una crisis de legitimidad de la fiscalía, ¿no? Y un poco yo creo que lo que Petro muestra es como, mire, así se elige un fiscal, ¿no? Como esta es una terna de personas idóneas, miren quién está ahí, ¿no? Miren, y porque además está la conspiración. ¿No? Y esta es la más importante de todas. Está la conspiración en la que se supone está tratando la derecha de quitarle la posibilidad de elegir al próximo fiscal general de la nación, que viendo cómo se han comportado y las declaraciones que han existido, que además hemos ya registrado también en episodios anteriores, pues no suena descabellado tampoco, no es como, no estamos hablando de QAnon, sí parece que hubiera una intención clara, yo no sé si es eh, como tal una conspiración, ¿no? Como que haya un montón de gente confabulada para que esas cosas pasen así, o si es simplemente un objetivo que alguien se puso y mucha otra gente lo siguió, de quitarle la posibilidad de elegir fiscal. Yo dudo que eso pase, pero pues ya existen recusaciones, recursos inocuos, pues porque la recusación frente a la Procuraduría de ninguna manera afecta la posición del presidente frente a la elección de la fiscal general, pero pues ahí está, ¿no? Es decir, estamos en medio precisamente de esa briega. Sí, 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 y además lo que usted dice es muy cierto, como que no son las amigas de él o personas cercanas o como que estén en temas muy politiqueros, sino personas que tienen una hoja de vida muy intachable, que han estado en escándalos muy graves y fuertes del país, entonces, pues como es Odebrecht, por ejemplo, y eso permite que uno vea personas con no decir que Barbosa no tenga la capacidad, pero pues son personas con una trayectoria mucho más larga. Una de ellas tuvo que estar hasta exiliada por temas de su trabajo, entonces han tenido ya una trayectoria larga y además permite que, independientemente de que quieran o no dejarle presentar la terna, pues ya hay como un precedente que presentó esta buena terna y no que se le adelantaran a eso y no pudieran ni siquiera dar nombres. Total, además que es un golpe de opinión parecido al de Iván Velázquez, ¿no? Que es una persona que precisamente se ha hecho famosa por cumplir con su deber de cara a los intereses del poder que el relato oficial dice quiere tumbar a Petro ahora. Sí. Nuestro siguiente tema, nuestro siguiente Ok. tema, mientras las cosas ya van empezando a echar para abajo, son las comisiones del Congreso. Nosotros habíamos dejado ese tema a medias. Hubo una noticia al comienzo de esta semana, que fue hace como 3 meses, eh, que hablaba de cómo se había incumplido un acuerdo político para poner a Alexander López al frente de la Comisión Primera y se había elegido en cambio a un conservador. Y la verdad es que ahora todas las presidencias de las comisiones del Senado y la Cámara están en manos de partidos de oposición o independientes. Sí, muchos de ellos del Partido Liberal. Entonces, le voy a decir rápidamente como en cada comisión quienes están, sin nombrar las personas, sino como los partidos, que al final es lo que nos sirve para el análisis. Entonces, en Cámara de Representantes, en la comisión primera, la presidencia se quedó con el Partido Liberal. En la comisión segunda, el Partido también Liberal. En la comisión tercera, Cambio Radical. Comisión cuarta, el Partido Colombiano. Comisión quinta, las comisiones especiales de paz. En la comisión sexta, el Partido de la U.
Comisión séptima, Partido Liberal, y como puede ver ahí, pues el Partido Liberal es quien lidera prácticamente cuatro comisiones. Eso es ambiguamente bueno y malo dependiendo del liberal, ¿no? En el caso del Partido Liberal, sí depende mucho de quién es la persona que está ahí para los intereses Sí, petristas. y cambian mucho de parecer, entonces no es una garantía, tampoco una pérdida, está ahí como a medias. Sí, total. Entonces, en Senado, en la comisión primera, el Partido Conservador, que también se armó ahí un escándalo porque había un acuerdo en el que la presidencia iba a quedar, Sí, le iba a quedar a Alex López. había un acuerdo para que quedara para el pacto histórico y el Partido Conservador pues decidió incumplir ese acuerdo y se quedó con la presidencia de la comisión primera. En la comisión segunda está el Partido Liberal en la presidencia, en comisión tercera el Partido Conservador también, comisión cuarta el Partido de la U, comisión quinta Partido Liberal, comisión sexta Partido en Marcha y comisión séptima Pacto Histórico. Entonces, como puede ver, de todas las comisiones que hay en el Congreso, el Pacto Histórico tendría solo una, Partido Liberal tiene un montón y pues ya hay partidos de oposición o independientes como Cambio Radical o el Partido Conservador que también quedan con presidencias en las comisiones. Esto sumado a pues los dos presidentes elegidos tanto para Senado como Cámara, lo cual le da un panorama pues un poco más difícil en temas de cómo se va a gestionar todo. Muchas veces la gente queda como, bueno, sí, muchos nombres, muchos votos, ¿y esto en qué afecta realmente? Afecta en que los presidentes de las comisiones o de las cámaras son quienes deciden muchas veces el orden del día, el tiempo que duran las personas hablando, son los que dan la palabra, entonces sí pueden dilatar muchas veces los debates o demorar mucho más los trámites que se hagan, así que pues sí es bastante importante tener presidencias a favor de los proyectos del gobierno, pero pues por ahora ese panorama es un poco incierto para esta legislatura. Y eso se suma a que quién quedó de presidente de la comisión de acusaciones. Y bueno, entonces sumado a esto que nos sirve como introducción a nuestro siguiente tema, es que en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes, Guadid Mansur del Partido Conservador será el nuevo presidente de la comisión. El gobierno pues pierde un poco el control también de esta comisión que es bastante importante porque hace parte, pues es la comisión que realmente investiga a funcionarios públicos y al presidente. Entonces, pues esperemos a ver cómo se comporta esta mesa directiva, porque pues también le cuento que Olga Lucía Velázquez es la vicepresidenta y Jairo Corso es el secretario de esta comisión, pues ellos quedan ahí a cargo de lo que serán las investigaciones al presidente Petro, si así pues debe ser en la comisión del Congreso. Pues es que esto nos lleva pues al tema por el cual estamos haciendo un episodio de repaso separado del episodio de balance y es que pues finalmente el jueves en medio de su audiencia en la fiscalía, Nicolás Petro dijo que sí habían entrado dineros presuntamente ilícitos a la campaña de su papá y que tenía pruebas para aportar. Y esto pues desató una guerra de opinión gigantesca, ¿no? Empezó una pelea en donde pues básicamente llovieron acusaciones y absoluciones automáticas que nada tenían que ver con realidad alguna, ni con los hechos, ni con pruebas, ni con el proceso, ni con nada, de nada en absoluto, sino simplemente con lo que la gente pensara. Y esto pues por supuesto hace parte de un ambiente caldeado que le conviene a una confusión, ¿no? Que le conviene a quienes están tratando de minar al gobierno en su legitimidad, pero todo esto con la advertencia de que los primeros enemigos de la legitimidad de un gobierno pues son los miembros de ese mismo gobierno y ahí no hay nada que hacer para frenar el problema en el que se convirtieron las declaraciones de Nicolás Petro. Sí, este tema, pues, desde el momento en que cogen, o sea, van a hacer todo un operativo para coger no solamente a Nicolás Petro, sino a su ex esposa en Barranquilla. Eh, Empezó a hacer, sí, como el show de la semana, que tiene bastantes polémicas que vienen de atrás, son muchos hilos conectados, porque no solamente estamos hablando de Nicolás Petro, sino
de esas acusaciones que se han hecho desde hace varios meses en la que se afirma que la campaña del presidente pues tuvo dineros ilícitos. Y esto empieza, bueno, desde el momento en que su ex esposa Dice dice en marzo que Nicolás Petro actuó a espaldas de su papá. Luego, cuando Benedetti tiene el escándalo de Laura Sarabia, en audios empieza a decir que él sabe toda la plata que entró de la costa y empezó a afirmar ese tipo de cosas. Y ahora con la versión de Nicolás Petro, donde afirma que efectivamente sí entró plata ilegal y todo viene conectado también como con esa manera de hacer política en la costa. En la audiencia no solamente pues nombra o afirma eso, sino que empieza a nombrar diferentes personas que hacen parte de la política de la costa y que son muy poderosas, como Alex Char, como la actual gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y diferentes nombres como el secretario de la Gobernación, Raúl Lacouture. Entonces ahí también se empieza a ver cómo no solamente está untada, pues aparentemente la campaña del presidente, sino la dinámica en la que se mueve la política en la costa, que pues sabemos por muchos años y por temas, por ejemplo, como el de Aida Merlano, que siempre ha tenido este tipo de dinámicas pues muy cuestionables. Que es importante tener claro y que es como el llamado también a la calma, es que por el momento se sabe lo que él dijo en la audiencia, según la fiscalía dice, él nos afirmó esto, pero aún falta conocer las pruebas, qué tipo de pruebas hay, seguramente va a haber muchas más para presentarse, entonces aún queda un camino largo de conocer bien cómo entraron estos dineros, qué tanto sabía el presidente Petro de esta financiación ilegal y cómo se manejó todo, que también que tanto está implicado Armando Benedetti. Entonces el camino sigue siendo muy largo. Por ahora lo importante es dejar que el proceso continúe, gústenos o no confiar en el papel de la Fiscalía y pues al Congreso, si lo ve así innecesario, pues obviamente a través de la Comisión de Acusación empezar a investigar también porque pues hace parte de sus funciones. Pero pues sí es un momento difícil teniendo en cuenta que el 7 de agosto, es decir, en muy pocos días, se cumple el primer año de gobierno y es un primer año en el que pues llega un escándalo y un gobierno desdibujado que pues cambia completamente la agenda que él pueda llegar a tener o quisiera tener en este momento, que pueda llegar a ser una celebración y ahorita está en un escándalo y en un vilo. Sí, pues es decir, simplemente reiterar el llamado a la calma, creo que trae muchas lecciones este episodio y creo que ninguna va a ser aprendida, pues digo, porque hay una que está ligada a, pues, a quien deja entrar en una campaña o al menos a entender qué tan complicado es hacer una campaña presidencial en Colombia, que al parecer todo el mundo termina metiendo indeseables, ¿no? Porque esto pues ha pasado en reiteradas ocasiones. Esto es grave al nivel Ernesto Samper, si se llega a probar, pero quien denunció a Samper, que fue Andrés Pastrana, también fue señalado por los mismos Rodríguez Orejuela de haber recibido plata de ellos, es decir, del cartel de Cali. Entonces, pues no hay por dónde, si no hay por dónde salvar, pero al mismo tiempo creo que la elección es muy difícil lastimosamente, ¿no? Y tiene que haber algún lugar por donde pueda uno salirse, así sea de la cercanía con sitios de la política que son, pues, indeseables, indefendibles, impresentables, pero que por alguna razón resultan también ineludibles. Sí, y en este caso particular, siento yo que es más difícil para la gente, para los medios, para la opinión en general, por dos razones. La primera, que pues siendo uno, teniendo uno hijos, pues como que dice, debe ser muy duro para él saber que su propio hijo es como el que acusa o el que da estas declaraciones, ni idea cómo será la relación de ellos dos, aparentemente pues muy mala, pero independientemente de eso es muchísimo más fuerte que sea el hijo el que lo acuse a que sea cualquier otra persona, como en el caso de Ernesto Samper, que era alguien que hacía parte de su campaña. Y lo segundo es que sonaré muy cansona en este podcast, pero de nuevo, pues cuando uno vende esa imagen de cambio, de hacer todo bien, de ser el gobierno anticorrupción, dedicarte
durante toda la campaña acusar a los demás de ser los que sí hacen este tipo de cosas y que él no, que termine en este escándalo, pues desdibuja mucho la imagen de lo que tenían las personas que tal vez creyeron muchísimo en él, que le apostaron a que efectivamente iba a ser distinto. Pero de nuevo, pues hay que esperar qué tipo de pruebas entrega Nicolás Petro y su ex esposa y que empieza a seguir en este proceso donde también la fiscalía pues está jugando su figura y su papel ya en ese cierre de periodo que tiene. Sí, sí, no, de acuerdo. De hecho, parte de las razones por las cuales yo hablo de las lecciones que no se aprenderán es precisamente porque creo que es muy difícil vender una campaña en donde se hagan las mismas cosas, ¿no? Sobre la izquierda pesa un doble escrutinio porque este es un país muy derechista, pero al mismo tiempo las expectativas que generó el gobierno las generó el mismo gobierno. Nadie salió por fuera de programa a decir que iba a ser el mejor gobierno de la historia del mundo y que Colombia ahora sí iba a ser, ¿no?, el paraíso terrenal. Eso es culpa del gobierno, pero al mismo tiempo no creo que, y esto lo dije mil veces el año pasado, hubiera campaña presidencial alguna que se hubiera podido ganar sin eso. Habría sido muy difícil venderle a nadie la idea de que, no, como vamos a hacer lo que podamos, o eh, puede que entre gente, pero gente indeseable, pero ¿en dónde no? ¿No? Entonces creo que eso es lo que termina redundando en lo muy, muy complicado que es gestionar el poder. Yo no lo digo como una defensa, tenemos que aprenderlo porque de alguna manera tendríamos que poderlo sanear o solucionar. Sí, sí, tienes razón en que esa campaña pues obviamente nunca habría sido efectiva, pero sí siento que él ha tenido un tema en su manera de hablar bastante egocéntrico, como de yo sí lo hago bien y ustedes lo hacen mal, y se dedicó mucho tiempo a eso, no solamente en su campaña a la presidencia, sino también cuando estaba en otros cargos. Y pues, ¿qué espera la gente o qué veía la gente en él? Pues una persona en la que podía creer. Entonces, pues es bajarle un poco al ego y también entender esto, pues que probablemente sí pudo haber entrado algo y él no podía controlar todo en el territorio colombiano, que es además tan difícil. Es imposible que en una campaña se sepa como cada movimiento y que sea el candidato el que tenga que estar detrás de eso. Seguramente él ni lo sabía, pero pues sí es una enseñanza un poco a entender que uno puede hacer las cosas bien, pero no necesariamente atacando o acabando con el otro, sino más bien como que los hechos hablen por sí solos y no necesariamente se vuelva solo un discurso, que es al final en lo que él a veces cae y que ha caído también con su propio hijo, cuando en su momento dijo que es que él no había criado a Nicolás Petro, entonces inmediatamente se distancia de su papel de papá educador y que estuvo y que debió haber estado presente y que fue su manera de salir y decir como yo no tengo nada que ver con él, cuando en otros escenarios pues lo usó para sus intereses políticos. Claro. Entonces ahí es donde uno dice como pilas también con lo que dices porque está bien querer caer siempre parado, pero pues no necesariamente tienes que caer parado siempre. A veces hay que aceptar y decir, oiga, sí que embarrada y no como, ah, no, yo no sé, yo no tengo nada que ver con él, porque así es como se presenta a veces y es su manera de defenderse y termina siendo es mucho más contraproducente. Sí, eso resultó siendo una salida en falso un poco por lo que denota, ¿no? Como porque es una sacada de trapos al sol dura, porque es pues una cuestión verdaderamente álgida, pues la de estar uno, ¿no? Como desligándose de su hijo, al que primero tuvo como candidato a la gobernación de Bolívar, ¿no? Al que quiso poner a competirle a los Char, sobre el que puso un peso grande de la campaña solamente para luego decir como no, yo no lo crié como si la sola crianza bastara o como si fuera un discurso acaso suficiente. Eso resulta siendo, por supuesto, complicado. Eh, Ahora, la respuesta de Petro ha sido muy positiva, ¿no? Es decir, hizo un comunicado diciendo que pues, nadie estaba por encima de la ley, que si de verdad llegara a comprobarse, o sea, él dice que es mentira y lo dice con tranquilidad, dice que la verdad será su defensa, digo, ¿no? Como que está diciendo, si llegara a ser que
que yo sí sabía, pues yo tendría que irme del cargo, ¿no? Entonces, pues ahí sí el tiempo dirá si Petro pues está tranquilo porque está libre de culpa o si está tranquilo porque es un psicópata. Pues no, como eso hay que ver qué pasa, pues si es no, cuando menos es un cínico, sería un cínico terrible, ¿no? Pues pero pues ni idea. Sí, igual yo creo que él siempre ha tenido buenas intenciones y como le digo, pues hay muchas cosas que en una campaña no se pueden controlar. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en pequeñas, en locales, después en la ciudad, pues eso se mueven muchas cosas que es muy difícil además que el candidato sea quien lo controle. Entonces, pues él, yo creo que en su accionar particular está tranquilo con lo que ha hecho, pero pues está muy bien que también dé ese llamado de respeto a la autoridad y de entender que pues si hay que ser investigado, pues lo cumplirá como debe ser. Pero pues no deja de ser seguramente muy difícil por lo que le digo, porque no es como cualquier persona, es un tema además familiar, sensible, donde debe haber muchas heridas de parte y parte que también pues hacen, es muy diferente a como otros escenarios donde son la familia quien termina un poco protegiendo al candidato o al gobernador, pues como al gobierno y como acogiéndole acá es un montón de líos también entre la familia materna de Nicolás y la familia paterna y discursos o palabras de oposición o de los miembros de las familias que no aportan en nada, solo terminan como aumentando el caos y seguramente para él personalmente, pues haciendo todo mucho más difícil. Sí, pues es que además está el antecedente del hermano, que es de verdad un drenaje durísimo. Verónica Alcocer, pues que siempre ha sido una figura polémica al interior del gobierno porque no se sabe si quita o si pone. Las peleas entre Andrea Petro y Nicolás Petro Burgos, el apoyo de Nicolás Alcocer Petro a su papá adoptivo, Gustavo Petro. No, es decir, se vuelve una cosa en donde termina todo el mundo metido ahí. Y así como ha habido políticos que tienen astrólogos de cabecera, yo le aconsejaría al presidente que se consiguiera una terapeuta de constelaciones porque de verdad la cosa La está luna muy llena, pesada. Sí, la luna llena les lo afectó, o sea, vino con toda. sí, exacto. Bueno, último tema del repaso es el nombramiento del ministro de Cultura Juan David Correa. Por Por fin. fin, exacto, por fin, Por ¿qué le dice a usted de este nombramiento? Se demoró bastante en presentar el reemplazo que tenía pendiente con la salida de Patricia Ariza, que fue el 27 de febrero. Imagínense ya cuántos meses llevaba el Ministerio de Cultura sin un ministro ya oficial, porque pues, había ministro encargado, que más allá de si está o no preparado para el cargo, sí me apenas conocí el nombre, pues entré a notar que ya la paridad en ministerios que prometió y que además pues debería ser una de sus máximas no se cumple. La idea era que en este cargo entrara una mujer, pero pues entró un hombre. Ahí ya está incumpliéndole a un sector, bueno, a un grupo que estuvo al frente de él en la campaña y que lo apoyó mucho, que pues fueron muchas mujeres y muchos grupos feministas. Entonces, pues por ese lado, un punto negativo. Y pues Juan David Correa fue director editorial del Grupo Planeta y cuando la editorial no quiso publicar el libro polémico La Costa Nostra, que habla sobre todo de la manera en que se maneja la política en la costa de Laura Ardila, él renunció a ese cargo. Tiene bastante experiencia pues en el sector cultural, no creo que conecte igual a lo que conectaba con muchos sectores culturales Patricia, pero pues ojalá por fin llegue a cumplirle una agenda a este sector que apoyó mucho al gobierno en elecciones y que de verdad necesita un plan y un desarrollo serio que no se ha visto por años. Sí, bueno, hay que decir que Correa también fue director de Arcadia, es decir, es un tipo que tiene como un bagaje en ciertos lugares de la cultura que es interesante. Tener a alguien que viene del mundo de las letras también supone un cambio por lo que puede aportar en términos de conversación. La respuesta del sector cultural ha sido buena. Yo me siento impedido para hablar porque Juan David es un tipo al que yo aprecio muchísimo
entonces no podría realmente ser neutral, imparcial, objetivo, como lo quieran llamar. Simplemente creo que la respuesta en general ha sido muy buena. Es cierto que tiene un talante mucho menos popular que Patricia Ariza, pero al mismo tiempo Patricia Ariza, por tener unas credenciales artísticas tan profundas, tan grandes, tan notorias, al mismo tiempo era un poco la única parte de ella que resaltaba, porque pues en términos de política, ideológicamente estaba como muy clara, pero en términos de gestión podemos contar el cambio de nombre del ministerio y ya. Y se acabó, sí, no, y eso es lo importante acá. Yo creo que por muchos gobiernos y muchos años se ha visto siempre el Ministerio de Cultura como, como el adorno, ¿no? Como están allá y no importa, tienen un presupuesto bajito, no importa qué suceda. Y creo que una persona que pueda ser mejor administrador y gestionar mejor esos recursos que tengan, así sean pocos, pues va a permitir que de verdad se vea ese desarrollo que se prometió tanto en campaña. Entonces, pues ojalá le vaya muy bien y pues seguramente en otros cambios de ministros que pues pueda haber en los años que le faltan al gobierno, pues se cumpla la paridad que debe haber en el gabinete. Pues sí, hay que ver entonces con qué va a salir para remediar eso, porque si se pasa, o sea, debería ser idealmente 50-50, pero la ley dice que 30, entonces no puede estar por debajo del 30% legalmente, y esa ley de cuotas pues es importante tenerla, es importante mantenerla, porque eso mantiene el Estado en unos límites de participación que son, pucha, menores a lo deseable, pero al menos sanos. Sí, y pues acá el punto es, más allá de la ley, es como la promesa que se hizo, donde él enfatizaba mucho en que iba a mantener la paridad en el gabinete. Entonces, pues ojalá la cumpla después de algunos cambios, pero pues como lo nombramos anteriormente en temas, por ejemplo, como la terna fiscal, pues está también dándole un protagonismo a las mujeres que es importante. Muchas gracias por acompañarme en este repaso, un repaso largo, pero pues bueno, muy pertinente porque en este país pasa demasiada vaina. Largo y necesario, Sí, pero no, largo con y mucho gusto. necesario. Muchas gracias. ¡Hey tú! Sí, papá, mamá. ¿Tu hijo o hija se la pasa dibujando o creando personajes extraordinarios? Escribiendo universos mágicos, bailando y cantando como tenor, creando paisajes con sus fotografías o hace cualquier tipo de arte? Invítalo a listar sus obras y compartir su arte en Eureka. Ve a nuestras redes sociales, @Eureka tu canal. Visita nuestra página eurekatucanal.com o escribe a nuestro WhatsApp 322-510-8955 y conoce toda la información para ser parte de Eurecrea. Comparte tu arte. Para terminar de redondear este episodio de Capital Político, tenemos un tema que, de haber dedicado nuestro episodio de hoy, sábado, al balance del primer año de Petro, no habríamos podido tratar, y es un tema verdaderamente muy interesante. Resulta que el Comité de Derechos Humanos de la ONU le hizo un examen a Colombia sobre el Pacto de Derechos Civiles y Políticas, y la semana pasada emitió las recomendaciones que salen de ese examen. Para hablar sobre esas recomendaciones está con nosotros Ana María Rodríguez, presidenta de la Comisión Colombiana de Juristas. Ana María, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Santiago, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Qué gusto compartir con ustedes. Ana María, ¿este examen sale de dónde? Es decir, este es un examen que se decidió que se hacía cuándo, esto es una cosa que se le anuncia a los gobiernos, cómo funciona la cosa y cómo se hace, cómo se realiza ese examen. Bueno, pues esta es una historia más bien antigua, es parte de la historia del derecho internacional de los derechos humanos. Digamos que todos los grandes tratados de derechos humanos, al menos los principales 9 o 10 que existen, incluyen un mecanismo que se encarga de monitorear el seguimiento y el cumplimiento de los contenidos de cada uno de estos tratados. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pues es uno de los más antiguos que existe. Em,
y como todos los demás tratados debe ser firmado y posteriormente ratificado por cada uno de los estados que se hace parte, digamos, es la forma técnica de llamarlo, es decir, se compromete a cumplirlo mediante la firma y posterior ratificación. Colombia hizo esto, firmó este tratado desde 1966 y luego lo ratificó en el 69, es decir, que hace ya varias décadas que somos parte y que nos comprometimos voluntariamente a cumplir lo que dice el tratado. Este tratado, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, creó un comité, que es un grupo de expertos independientes de distintos lugares del mundo, que se encarga de hacer como este seguimiento y verificar periódicamente que los estados parte cumplen con el contenido del tratado. Entonces, cada alrededor de 5 años, digamos, eso se varía un poquito con el tiempo, no es preciso, cada uno de los estados partes tiene la obligación de presentarle al comité se llama en este caso es el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero como ese nombre es muy largo y este es el más antiguo de los comités, se acortó, se le conoce como Comité de Derechos Humanos, pero conoce solamente de los derechos de este Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, todos los estados partes, en este caso Colombia, tienen la obligación de, con cierta periodicidad, presentar un informe sobre lo que han avanzado para cumplir el pacto. En esta ocasión, Colombia había presentado su octavo informe periódico, es decir, desde el 69 hasta hoy, 8 veces ha comparecido ante el comité para que éste estudie qué tanto ha avanzado en cumplir los derechos que están contenidos en el pacto. Y lo que ocurre después es que hay un procedimiento que también ya está establecido, que los países conocen, que es público y está en la página web del comité y lo puede consultar cualquiera. Hay como unas etapas que se tienen que cumplir. El ciclo comienza con la presentación del informe por parte del Estado, en este caso el Estado de Colombia. Posteriormente, el comité revisa el documento, lo publica y abre plazo para que otros actores de la sociedad que estén interesados presenten propuestas de preguntas o propuestas de temas sobre los cuales se le deba preguntar al Estado. Allí pueden intervenir las organizaciones de derechos humanos, las universidades, los centros de investigación o cualquier persona que considere que tiene interés en entregar la información al comité sobre lo que ha pasado en Colombia sobre estos derechos. Con esos insumos que recibe, el comité elabora algo que se llama la lista de cuestiones, que es una lista de preguntas que posteriormente le envía al Estado y que sirve como para pedirle que complemente la información que entregó en su informe inicial. Una vez que se ha elaborado y publicado esta lista de cuestiones, se programa alrededor de 6 meses después el examen propiamente dicho que el comité va a realizar y que tiene lugar en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, que es donde este comité tiene asiento. El comité sesiona un par de veces al año, se reúnen los expertos allí y se publica con anticipación el calendario, digamos, de los países que van a comparecer y las fechas en las que se presentan estas revisiones. Cada estado, y en este caso Colombia, nombra una delegación, representantes del gobierno que se escogen, digamos, al gusto o según criterio del propio Estado. Y esta delegación viaja a Ginebra, se encuentra con los expertos del comité y durante 2 jornadas el comité hace preguntas siguiendo, digamos, un cierto orden temático que ellos tienen o el orden de la lista de cuestiones y los miembros de la delegación del Estado tienen un tiempo para preparar sus respuestas y tienen que responder a las preguntas del comité. Antes de que este examen comience, ha habido un espacio en el cual, por un lado, se han recibido documentos escritos nuevamente de cualquier actor interesado que no haga parte del Estado, y allí es cuando las organizaciones de derechos humanos, entre otras, podemos presentar información alternativa o distinta a la que entregan fuentes oficiales. Y unos días antes hay también una reunión entre los miembros del comité y delegados de las organizaciones que han presentado información por escrito para recibir también insumos adicionales que se quieran entregar antes de que empiece el examen. El examen o la revisión periódica es solamente entre
los delegados del Estado y el comité en este intercambio de preguntas, respuestas y solicitud de complementos. Termina la revisión y alrededor de 15 días después, los expertos del comité que han estudiado la situación y las respuestas que se dieron en el examen producen un documento muy corto donde hacen un balance de lo que ellos vieron, el resultado del examen, y formulan un paquete de recomendaciones al país sobre lo que debería mejorar o lo que se sugiere que se haga para poder cumplir efectivamente con lo que dice el Pacto Internacional. Bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones? Teniendo en cuenta la historia reciente de Colombia, me imagino que es un folio de unas 200 páginas, pero básicamente, ¿qué está o qué aparece ahí? No, no es tan largo. En primer lugar, No digo el yo por comité tiene molestar, una pero capacidad de síntesis asombrosa. Yo tampoco podría escribirlo en tan pocas palabras definitivamente, pero ellos lo logran. Entonces hay como una primera parte donde felicitan y saludan desarrollos positivos que ha tenido el Estado colombiano y allí se señaló, digamos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Acuerdo de Paz de 2016 y varios de los mecanismos que digamos que hay. No me voy a extender muchísimo, pero entre ellos está como la JEP y todo el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Está el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la creación de las instancias étnica y de género, y algunos otros desarrollos legislativos, sobre todo que ha tenido este gobierno, el Estado colombiano en los últimos años, desde que se hizo el último examen. Y luego em, hay pues varias preocupaciones y alrededor de, ¿qué te digo yo? Deben ser unas 15 a 20 recomendaciones de distinto orden, pero digamos, para resumirlas, hay como un bloque importante de recomendaciones que tienen que ver em, con la persistencia del conflicto armado, el recrudecimiento de la violencia en gran parte del territorio, la expansión de grupos armados ilegales y organizaciones criminales de distinto tipo, y se abordan temas como el aumento en las masacres, el regreso de los desplazamientos internos, el aumento de los confinamientos, mm, todo el tema de que ha aumentado también el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por distintos grupos armados en varias partes del país. em, Allí se recomienda, digamos, fortalecer la implementación del acuerdo de paz. Se le recomienda al Estado también que intensifique sus esfuerzos para prevenir la comisión de violaciones a derechos humanos y para garantizar los derechos de las víctimas de todas estas violaciones que ocurren en el marco del conflicto armado. Y también hay otra recomendación que pide que continúen los procesos de diálogo o de negociación con todos los actores armados y con distintas organizaciones criminales, y que se haga un esfuerzo para acordar medidas rápidas que tiendan a reducir la violencia y a mitigar sus impactos. Eso es como un primer bloque bien importante. Hay, hay otro bloque que es muy interesante porque además son temas sobre los cuales no se había hablado en exámenes anteriores, y que yo creo que el actual contexto colombiano y la presencia de la vicepresidenta hacen que cobren relevancia en este examen, y son temas que tienen que ver con discriminación y violencia relacionado con temas étnicos o de género. Entonces hay varias preocupaciones del comité que tienen que ver con la persistencia de la violencia sexual contra mujeres y niñas dentro y fuera del conflicto armado. Tienen que ver con los obstáculos que encuentran las mujeres víctimas para acceder a mecanismos de protección cuando son abusadas. Tienen que ver con la falta de cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional sobre interrupción voluntaria del embarazo después de 24 semanas.
tiene que ver también con la participación de las comunidades étnicas en la toma de decisiones, con la persistencia del racismo. Y digamos, frente a todas estas preocupaciones, hay varias recomendaciones, pero digamos, en concreto es interesante hablar de una donde se pide redoblar todos los esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar la discriminación y la violencia que tenga que ver con temas de raza, origen étnico, estatus migratorio, religión, orientación sexual o identidad de género de las personas. Y eso, ¿cómo se hace? Pues decir, lo digo porque la recomendación de redoblar esfuerzos, pues es loable y obviamente es algo que es, pues, es más que necesario, urgente y al mismo tiempo está bueno tener un país que por fin está discutiendo problemas estructurales, pero al tiempo existe algún dispositivo, algún mecanismo que se sugiera como una posible eh, solución al racismo, a la discriminación. En este hecho concreto, digamos, no se entra tan en detalle. Por lo general, el comité no llega hasta ese nivel de detalle porque deja un poco el margen a que cada estado decida lo que considera, digamos, más apropiado, de acuerdo a los mecanismos con los que cuenta. Pero digamos que la recomendación específica que hace el comité habla, por ejemplo, de intensificar el avance de investigaciones judiciales por hechos relacionados con discriminación. A ver qué otra cosa se propone como en concreto. Desarrollar una política pública contra la discriminación estructural y asignar suficientes recursos humanos, financieros y técnicos para la plena implementación de este tipo de políticas. Sugiere, también recomienda que se incrementen las campañas de educación y de sensibilización de la población, tanto dentro del sector público como en el sector privado, con docentes y con otros sectores de la sociedad para promover tolerancia y respeto a la diversidad. Se pide que haya medidas específicas para proteger a personas indígenas y afrodescendientes frente a ataques que vengan directamente de organismos o funcionarios públicos sin importar, digamos, la causa que haya para estos ataques. Y también se pide que se trabaje de manera efectiva en la inclusión social y en que se reduzcan los índices de pobreza y desigualdad que afectan de manera particular a quienes hacen parte de pueblos indígenas o de pueblos afrodescendientes. Entonces, pues ahí, digamos, hay como, es el desarrollo más detallado de la recomendación en cuanto a este tema. ¿Cómo ha funcionado la relación de Colombia con este examen? ¿Nos ha servido para tener progresos? ¿Es verificable hasta qué punto esta suscripción al Comité de los Derechos Civiles y Derechos Políticos nos ha traído un progreso verificable en derechos humanos? A ver, la relación de Colombia con el examen y con el comité tiene como distintas caras. Colombia siempre ha sido reconocido por ser un país cumplidor con este procedimiento de revisión periódica. Entonces, Colombia entrega sus informes puntualmente, entrega buenos informes, se presenta en la fecha en la que se le indica, lleva delegaciones compuestas por funcionarios capaces y competentes, participa del diálogo de manera muy activa, entrega muchísima información y eso siempre se valora positivamente porque se considera que es parte del proceso de cumplir con lo que dice el pacto. La dificultad siempre ha estado en que cuando se salen las recomendaciones y se publican y ya la delegación regresa al país, realmente no se hace mucho con esas recomendaciones y no se trabaja mucho en su cumplimiento concreto. Más o menos quedan un poco guardadas entre el cajón hasta que se acerque la fecha de la siguiente revisión periódica y ahí un poco se acuerdan que tienen pendiente la tarea, se desempolva y se intentan hacer algunas acciones. Pero desafortunadamente Colombia no ha tenido nunca un mecanismo o una política que permita hacer una implementación planificada de las recomendaciones y ni que permita hacer un seguimiento efectivo del nivel de cumplimiento que éstas tienen. ¿Existe la posibilidad de que esta vez sí se cumpla con alguna de estas recomendaciones o vamos a seguir derecho? Es una buenísima pregunta, Santiago. Yo creo que tal vez es una de las preguntas más interesantes que pueda haber después de este examen, porque a diferencia de exámenes anteriores, los funcionarios que estuvieron esta vez haciendo parte de la delegación
hicieron manifestaciones explícitas ante los miembros del comité de su beneplácito por recibir las recomendaciones, digamos, del interés del gobierno actual de poder recibir estas recomendaciones y usarlas para apalancar políticas y programas que ellos tenían y que sentían que en ese sentido era muy bueno recibir estas recomendaciones porque iban a ayudar a poder generar cambios en la situación de las personas en el país. Entonces, digamos, al menos de lo que oímos quienes estuvimos sentados en el examen oyendo a los funcionarios, uno podría decir que esta vez las cosas van a ser diferentes, pero pues hay que esperar a ver qué ocurre ahora que ya existe el documento con las recomendaciones y que estamos todos de regreso en Colombia. Bueno, pues nos queda simplemente esperar que estas recomendaciones se sigan, que sean un impulso para pues algo que verdaderamente necesitamos y que este diagnóstico nos permita aprovechar la multilateralidad en favor pues de la gente que está en situaciones de vulnerabilidad más apremiantes, y eso en Colombia es mucha gente. Entonces, pues Ana María, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a seguir obviamente pendientes de temas de derechos humanos que para nosotros son fundamentales y siempre tienen un espacio aquí en Capital Político. Muchísimas gracias, Santiago, por la invitación hoy, por el espacio para compartir sobre este tema. Y pues haría también una invitación para quienes nos oigan a que le den una mirada al documento de las recomendaciones. Como les cuento, es un documento muy cortito, son 12 páginas y es un muy buen resumen de los problemas principales que tenemos en Colombia en derechos humanos y de algunas de las propuestas más sencillas, digamos, que están a disposición de las autoridades que quieran emprender, digamos, cambios en estas materias. Y es una buena forma de conocer en muy pocas páginas como lo que está pasando con nuestro país. Entonces, invitación a que la lean, ahí van a encontrar, aparte de lo que conversamos, información sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, información y recomendaciones sobre el tema de las protestas y las garantías que deben tener, información sobre temas relacionados con tortura, ejecuciones extrajudiciales, las dificultades de la justicia, bueno, entre otros para no extenderme, pero sí les animo a que le den una revisadita porque es bien interesante. Bueno, queda el enlace a este documento en los enlaces del episodio para que ustedes puedan revisar y pues estar al tanto de cómo está el diagnóstico de derechos humanos de Colombia. Muchísimas gracias. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que todo lo que hacemos en Capital Sonoro, que tiene no solamente este podcast, sino muchos otros, pueden ustedes encontrar el resto de contenidos si buscan Capital Sonoro en todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast. Recuerden que todo lo que se hace aquí en Capital Sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, de nuestro periodista, investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González. Recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde. Ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta, se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación público Capital, que se llama Ahora, y ustedes pueden encontrar todos los contenidos, incluyendo por supuesto nuestro podcast, a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren. Pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico. De la misma manera, recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie. Muchas gracias por pensarlo. Lo que sí es, ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita, a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión, ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos, en sus redes sociales, pegar el enlace, y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar, por favor denos una calificación, ojalá buena, siempre y cuando le nazca. Muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio. Hasta luego. Capital Sonoro.